No son los goles los que deciden el partido. Son los jeques, los oligarcas y los magnates que compran clubes como si fueran juguetes. Y si alguien todavía cree que el fútbol moderno se gana con gambetas, lo invito a revisar la lista de millonarios que manejan clubes como si fueran piezas en el tablero de Monopoly. Aquí los goles se celebran, sí, pero los que realmente cuentan son los que entran en la cuenta bancaria. Empecemos con un caso que todavía duele en Inglaterra. El de la familia Glazer en el Manchester United. En 2005, el club más exitoso de Inglaterra, con historia de títulos y una afición que llenaba estadios con puro pulmón, pasó a manos de Malcolm Glazer, a través de una compra apalancada. Traducción: usó dinero prestado y cargó la deuda al propio club. La jugada fue tan impopular que miles de aficionados decidieron rebelarse creando su propio equipo, el FC United of Manchester. Imagínate eso. Hinchas que prefirieron empezar desde abajo antes que seguir el juego de los nuevos dueños. Desde entonces, la afición del United vive en protesta permanente, ondeando bufandas verde y oro como símbolo de rechazo. Y mientras tanto, los Glazer han retirado dividendos millonarios mientras la deuda sigue ahí, como una losa que no se va aunque el club venda camisetas hasta en Marte. En Londres, otro magnate dejó huella. Roman Abramovich compró el Chelsea en 2003 y lo transformó en un monstruo de títulos. Champions, Premier, copas locales, todo a base de talonario. El problema no fue solo el dinero, sino de dónde venía y con qué objetivo. Abramovich, oligarca ruso con vínculos cercanos a Vladimir Putin, fue acusado de usar el club como herramienta de influencia política. Cuando estalló la guerra en Ucrania en 2022, el gobierno británico lo sancionó y lo obligó a vender el Chelsea a toda prisa. Fue el fin de una era, pero también la confirmación de que el fútbol no solo es un juego, es un tablero geopolítico. Porque mientras los hinchas cantaban en Stamford Bridge, el dueño estaba en listas negras diplomáticas. Y si hablamos de inversiones que parecen sacadas de un guión de Netflix, Manchester City es el ejemplo perfecto. Desde que Sheikh Mansour, miembro de la familia real de Abu Dhabi, compró el club en 2008, el City pasó de ser un equipo de segunda fila a dominar Inglaterra. Pero no todo fue color celeste. La Premier League acusó al club de más de 100 violaciones financieras, incluyendo inflar contratos de patrocinio con empresas ligadas al propio gobierno de Emiratos. En otras palabras, se pagaban a sí mismos para simular ingresos y así gastar más en fichajes. Una ingeniería financiera de campeonato. Mientras tanto, Guardiola levantaba trofeos y la hinchada celebraba. Pero en los despachos se acumulaban papeles que parecían más voluminosos que la vitrina de títulos. Y no podemos olvidarnos de París. El PSG, comprado por Qatar Sports Investments en 2011, se convirtió en un escaparate de estrellas. Neymar, Messi, Mbappé. Una constelación que parecía sacada de un videojuego. Pero también una fuente constante de acusaciones de sports washing, ese lavado de imagen con dinero del petróleo. La UEFA sancionó al club en varias ocasiones por incumplir el fair play financiero, pero siempre encontraron la forma de seguir fichando a precios astronómicos. Los hinchas parisinos celebraban en el Parque de los Príncipes, pero medio mundo se preguntaba si aquello era fútbol o una campaña de relaciones públicas con botas y balones. El caso del Newcastle United es digno de manual. Un club histórico con una hinchada tan apasionada que llenar St. James Park es casi un ritual religioso. Pasó de ser un equipo que sufría para mantenerse en media tabla a convertirse en uno de los proyectos más ricos del planeta. ¿Cómo? Con la entrada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en 2021. Oficialmente, la Premier League aseguró que recibió garantías de que el club no sería controlado directamente por el gobierno saudí. Pero la pregunta quedó flotando en el aire como un centro al área chica. ¿Cómo separas un fondo soberano del propio Estado? Desde entonces Newcastle ha escalado posiciones, fichado estrellas y devuelto ilusión a su gente, pero también ha cargado con las críticas de organizaciones de derechos humanos que lo acusan de ser una vitrina para limpiar la imagen internacional de un régimen cuestionado. Para los hinchas, la disyuntiva es clara: entre la moral y los goles, ¿qué pesa más el sábado a las 3 de la tarde? Saltamos a Londres otra vez, esta vez con los Spurs. Joe Louis, el magnate detrás de ENIC Group, fue durante años el verdadero poder en Tottenham Hotspur. Un hombre que amasó fortuna en el sector financiero, con mansiones, yates y hasta su propio club de golf en Bahamas.
Pero en 2023 estalló el escándalo. Lewis fue acusado en Estados Unidos de pasar información privilegiada a socios, pilotos y hasta parejas sentimentales para que compraran acciones antes de que subieran. Básicamente, un juego sucio en Wall Street que terminó en los tribunales. En 2024, aceptó su culpabilidad y recibió libertad condicional y una multa millonaria. Aunque ya había transferido oficialmente el control del Tottenham, el nombre del club se vio arrastrado a los titulares por algo que nada tenía que ver con la pelota. Otra prueba de que en el fútbol moderno, los dueños pueden acabar en la sección de finanzas de los periódicos más que en la de deportes. Y si viajamos a España, el caso del Valencia es un drama que lleva años en cartelera. Peter Lim, empresario singapurense, compró el club en 2014 con promesas de modernización y grandeza. Lo que siguió fue una década de decisiones polémicas, ventas de jugadores clave, proyectos inconclusos y un estadio nuevo, el Nou Mestalla, que sigue siendo un esqueleto de cemento. La afición del Valencia ha vivido entre la frustración y la furia, con protestas constantes, pancartas de Lim Go Home, y hasta campañas internacionales para denunciar su gestión. El colmo llegó cuando se filtraron audios del entonces presidente del club, Anil Murthy, insultando a jugadores y burlándose de la hinchada. El Valencia, que alguna vez soñó con pelearle ligas al Madrid y al Barça, hoy es un recordatorio doloroso de lo que pasa cuando la pasión de los hinchas se cruza con la visión fría de un inversor extranjero. Pero no hace falta ir tan lejos para encontrar otro capítulo oscuro. 777 Partners, una firma estadounidense con participación en varios clubes del mundo, ha estado en la mira por denuncias de impagos, fraudes y demandas financieras. En Brasil compraron el Vasco da Gama, y la relación con la hinchada se volvió explosiva en cuestión de meses. Protestas en la calle, acusaciones de que no cumplían con lo prometido, y dudas constantes sobre la estabilidad del club. En Inglaterra, intentaron comprar el Everton en 2023, pero el acuerdo terminó colapsando en 2024 después de meses de incertidumbre. Los aficionados Toffees, que ya tenían suficiente con pelear el descenso, vieron cómo su club se convertía en rehén de un acuerdo financiero fallido. En ambos casos, Vasco y Everton, lo que prometía ser una tabla de salvación, terminó siendo una pesadilla de titulares negativos y promesas incumplidas. Lo interesante es que estos ejemplos no son aislados, son parte de un patrón. Los nuevos dueños del fútbol no son románticos del deporte, son estrategas de negocios. Para ellos, un club no es un escudo, es un activo. No es un sentimiento, es una inversión. Y cuando esa inversión se cruza con egos, intereses políticos o ambiciones financieras, lo que se juega deja de ser fútbol y se convierte en otra cosa. Si hablamos de personajes pintorescos y turbios, Massimo Cellino merece su propio capítulo. El empresario italiano compró el Leeds United en 2014, y su reputación lo precedía. En Italia ya lo llamaban el devorador de entrenadores, porque en el Cagliari había despedido a más técnicos que partidos jugados. Pero el verdadero problema llegó cuando la Football League intentó aplicar el famoso test de dueños y directivos, y lo declaró no apto, debido a una condena en Italia por evasión de impuestos relacionada con la importación de un yate. Cellino apeló, regresó, volvió a salirse con la suya, y el Leeds vivió años de caos entre cambios de técnicos, líos administrativos y peleas en tribunales. La hinchada pasó de la esperanza a la desesperación, mientras el club se convertía en una telenovela de negocios turbios y despidos express. Fue una clase magistral de cómo el dinero puede comprar tiempo, pero no credibilidad. Al final, cuando miramos este mapa de dueños, vemos un patrón que se repite con distintos acentos y monedas. Ya no hablamos de dirigentes que crecieron en las gradas y sueñan con levantar el club de su infancia. Ahora son magnates, que ven al fútbol como vehículo de poder, como un activo financiero, o incluso como un lavado de imagen. El dinero manda, sí, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Los clubes se llenan de títulos, de fichajes de impacto, de campañas globales, pero al mismo tiempo, acumulan deudas, pierden identidad y se convierten en instrumentos de negocios mucho más grandes que 90 minutos de fútbol. Lo más curioso es cómo la afición responde. En Manchester, los hinchas del United fundaron su propio club como protesta contra los Glazer. En Valencia, llenaron las calles para gritar que Lim se fuera.
En Everton, celebraron que el acuerdo con 777 partners colapsara. Y en Londres, los fans del Chelsea lloraron la salida de Abramovich, mientras el gobierno lo señalaba como pieza del engranaje político de Putin. Esa tensión es parte del espectáculo. El amor al fútbol contra el poder del dinero. Y como en todo buen partido, nadie sabe cómo va a terminar. La moraleja es clara. El fútbol moderno nos recuerda que donde entra el dinero, la pasión siempre corre riesgo de salir por la puerta de atrás. Los magnates llegan prometiendo grandeza, invirtiendo millones y fichando estrellas. Pero detrás de los reflectores hay préstamos, demandas, sanciones y hasta procesos judiciales. El hincha paga el boleto, compra la camiseta, canta el himno, y mientras tanto, el verdadero juego se juega en balances contables, en oficinas de abogados y en reuniones de madrugada con ministros y banqueros. Si después de todo esto sigues creyendo que el fútbol se define por la táctica del entrenador o la garra del capitán, te mando un abrazo, crack. Porque sí, la garra pesa, pero solo si el dueño no está más preocupado por declarar sus impuestos en otro país o por disfrazar un patrocinio inflado. El fútbol moderno ya no se juega solo en la cancha. También se juega en Wall Street, en Doha, en Moscú y en Singapur. Así que suscríbete. Comenta cuál de estos dueños te parece el más turbio. Y dime si todavía confías en que tu equipo juega por amor a la camiseta. Yo por lo pronto, voy preparando el próximo capítulo. Porque créeme, los goles se celebran, pero el dinero nunca pierde.